Queridos amigos e imprescindibles enemigos, hoy vengo con un tema muy neutral. De hecho, no me gusta esto que voy a hacer hoy, pero debo hacerlo porque sería como una introducción para conocernos un poquito mejor. En este caso, los amigos. Ahora los enemigos no me van a importar tanto en este desprograma. Aunque bueno, esto simplemente es pues para eso, para conocernos, porque mucha gente a veces me dice, oye, ¿de dónde tú sacas? ¿Cuál es la fuente de las cosas que tú tratas? Porque algunas son irrebatibles, pero se queda uno con la duda de la fuente. Bien, es feo, una de las cosas más feas y aburridas que hay es hablar de uno mismo. Hoy me veo en esa obligación de hablar de mí, de ciertas características, no sé cómo llamarle a esto, ¿no? que me otorgó la naturaleza, vamos a decir así. Entonces eso me da cierto corte, como dirían por acá, y pena, como mal decimos los cubanos, ¿no? Porque es algo que de verdad que me complica, ¿no? De alguna manera decir algo de mí que puede parecer tanto mentira para unos como que me estoy vanagloriando para otros. Y no es ni un caso ni el otro, es simplemente una cuestión muy neutral que uno quiere decir por algo que estoy planificando y que no puedo separar por partes, ¿no? Antes haré otro, estoy aspirando a hacer el de la ley del agua, porque la ley del agua es algo irrebatible, es decir, que usted lo escucha y no lo puede contradecir, es decir, los puntos que utilizan los bancos que nos demuestran a nosotros que somos de su propiedad, que somos esclavos. Considero haberme especializado en ese tema de una manera increíble y por eso quiero hacerlo antes de este descubrimiento del cual no voy a avanzar nada en este momento y no tiene nada que ver en un principio, no tiene nada que ver ni con Fidel Castro ni nada de esto, es una cosa muy de la historia que está del carajo tragársela, y nunca mejor dicho. Varias veces ustedes habrán escuchado decir que todos tenemos un don, que todos tenemos talentos, cosas que no descubrimos. Y es porque la escuela no nos ayuda a descubrirlo. En la escuela perdemos mucho tiempo precisamente haciendo cursos para seguir el curso del río, no hacia arriba, sino hacia abajo, para ir a parar al mar, a la ley del mar, que no es de lo que vamos a hablar aquí ahora. Y no se descubren nuestros talentos, es decir, dones. Como decía una tía mía que recientemente falleció en el pantano, que todos tenemos una gracia para algo, ¿no? Por ejemplo, para hacer un paquete, para hacer cuentos, cosas así, que ella, por ejemplo, tenía un talento enorme para inventar historias que dieran risa. Decía ella que eso lo heredé de ella. Ustedes me ven todo serio porque la cámara me asusta, ¿no? Y además está a la borde de sentir uno a veces que puede estar hablando solo. No es fácil, y menos para mí, que siempre desprecié las cámaras. Pero es necesario. Además, cuando uno tiene una gracia, vamos a llamarle así, no es propiedad privada, eso es patrimonio de la humanidad. Si Dios, no es del Vaticano, le concedió eso a uno, es para que uno lo eche hacia afuera. Y qué cosa tan linda como poner a la gente a pensar, como tratar de que la gente se desbloquee. Pues bueno, en eso es en lo que estoy metido ahora, desde hace un tiempo, y ojalá y pueda seguir un tiempo más, porque es muy triste lo que vivimos los cubanos, es muy triste lo engañado que estamos. Entonces lo que he visto es una mentira, y esa mentira pues la quiero decir. Tengo
eso que diría mi tía, la gracia de ver las mentiras. Hasta tal punto de que a veces alguien ha contado conmigo para algo y yo sé que me va a fastidiar. Lo sé, claro, a veces lo escribo y lo dejo ahí para cuando me fastidie decirle, mira, en tal fecha lo que escribí y ahí lo tienes. ¿Sabes? Porque lo veo venir. Y aún sabiendo que me van a fastidiar, digo, vamos a dejar que me fastidie. Esto le ha pasado también a muchos de ustedes. Que es así, en esto entran amigos, entran familiares, cualquiera, porque la mayoría de la gente es egoísta y somos como una manada. Y cuando nos caemos, nos pasan por arriba. Y si tienen que tumbarnos para pasarnos por arriba, también lo hace la mayoría de la gente. Con esto que decía mi tía, me hace recordar a una amiga colombiana que tengo, que es una artista haciendo precisamente maletas cuando se va de viaje. Entonces ella, por ejemplo, una camisa como esta, ella te la envuelve de tal manera que la pone como si fuera un tabaco. Es increíble, increíble lo que hace. Pero la cosa no queda ahí, sino que cuando llega a su destino, la saca y está planchadita. Eso es un arte alucinante. Lo digo porque lo he visto. La he visto preparando para irse de viaje. Lo que desgraciadamente cuando viene, que hace lo mismo, o cuando llega allá, ya no trae la ropa dobladita, porque al ser colombiana, donde quiera que llega, en aeropuertos, le hacen tremendo registro y le hacen virar todas las camisitas esas. Es decir, y el país que más narcotraficantes tiene es el nuestro. Pero la gente se cree que el sistema comunista eso no lo permite. Y yo cuando veo a los colombianos por ahí, me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué será el futuro de esta gente cuando lleguen a viejos solos aquí? ¿Sabe? Es algo que no puedo entender. Y digo los colombianos porque por el aspecto como el de Batista, uno puede notar que son colombianos. También lo diría de los ecuatorianos, de los venezolanos, cuando por el acento los descubro. Es decir, porque emigrar no es una broma, emigrar es algo duro. Lo que pasa cuando uno es joven, eso pasa fácil, pero cuando uno se pone viejo, ahí es donde empiezan los tropezones, que es cuando más necesitamos el bulto y cuando menos lo tenemos. Una, porque se nos van muriendo amigos, y otra, porque los que van quedando, pues no todos son conscientes de la necesidad de esa unión. Y como en Cuba concretamente nos criaron a la fuerza, unidos, pues la reacción es la de desperdigarnos. Y luego pues los complejos, las cosas que tenemos, que ya no nos hacen coincidir, como cuando éramos muchachos que teníamos la costumbre siempre de ponerle al otro la mano en el hombro. A medida que fueron pasando los años, esa costumbre dejó de existir, es decir, de recostarnos a un amigo, como nos queríamos, esas cosas. Pues bueno, ese triste don de ver a la gente por dentro. Decía Martí que triste es el don, o no me acuerdo qué calificativo él daba para el don de ver a la gente por dentro. No me acuerdo si lo veía como algo triste o como una dicha, ¿no? Pero él poseía ese don de ver a la gente por dentro. Y este servidor, pues, algo de eso tiene. No me confundan con vidente, nunca he visto un muerto. Creo que una vez pero a veces digo, esto fue un sueño. Incluso tuve en ciertos momentos de mi vida una revelación muy importante y lo achaco a un sueño también. Es decir, es algo que yo mismo no quiero creer. Es muy complicado, ¿no? Cuando uno ve las cosas que otros no ven. También es verdad que la mayoría sigue el curso, que es el curso de los bancos, del dinero, del agua, entre los bancos que son las orillas del río, es decir, porque estamos programados para eso. Este servidor, pues bueno, un poco siempre ha estado de espaldas a todas esas cosas. No tengo el don de ver por dónde puede entrar el dinero. Lo tengo, es decir, sé cómo, pero me preocupan más estas cosas.
me divierte más, y como de todas maneras me voy a ir un día de este mundo, tenga o no tenga, pues bueno, lo malo es el final. Eso es lo que uno siempre dice, cómo será mi final, ¿no? Porque desgraciadamente, pues para eso es para lo que mayoritariamente, para lo que se trabaja. De eso solamente se puede escapar un campesino que tenga una finca bien plantada con árboles, verduras, viandas, vacas, chivas, caballos y 3 o 4 hijos que lo sustituyan. Fuera de ahí hay que estar en la ciudad luchando por la ley del agua. Y este servidor, aunque vivo en el campo, se ha quedado pues en terreno de nadie. Esa es la palabra que quisiera que interpretaran como la que define mi situación, ¿no? Marx decía, porque Marx fue un basura que crearon las élites, pero él decía que había que ir en cualquier labor que uno fuera a hacer, de lo simple a lo profundo. Y por eso quiero utilizar eso para lo que quiero hacer en lo sucesivo. No sé si haré 4 o 5 videos antes de ese. Para mí es muy difícil hacer el video, no solo hacerlo, editarlo, algo que yo no sé, que tengo que contar con otra persona que tampoco tiene tiempo para estar pendiente de esto constantemente. A veces cuando reviso un video hay cosas que no me gustan, porque digo, no debemos borrar esto porque puedo herir, porque a mí no me gusta herir es de psicópatas, pero también se hiere quien quiere. O a veces hiero a los que me hieren a mí, porque a mí me duele el indiferente, a mí me duele el cubano que le duela ser cubano, que crea que ser cubano es una basura y que él es superior porque salió de Cuba. Todo eso a mí me duele. Y entonces no quisiera que por decir estas cosas que estoy diciendo ahora, que me quieran coger de brujo para que le hable de las cosas estas típicas que hablan los videntes, porque no es el caso, aunque más de uno he asombrado con estas cosas, ¿no? Por las cosas que uno ve venir, pero no sirvo para eso. Para eso sí no tengo talento o no tengo esa gracia, y si la tuviera tampoco la pondría en práctica de esa forma. Nosotros tenemos hasta amigos que nos odian y no lo vemos, y sin embargo este servidor los ve, pero ahí están a veces como por tradición, y como no te agreden, pues si uno los ve por ahí, pues tiene que saludarlos y todo eso. Pero uno sabe, pero la mayoría de los cubanos estamos en ese caso. Es decir, la mayoría de los cubanos nos reunimos con gente que nos desprecia. Por eso siempre digo que la liberación del cubano tiene que ser individual, que no puede contar con el colectivo, contar solamente con aquellos que de verdad lo aprecien y que él aprecie también. Cuando era un muchachito, esto yo creo que es la primera vez en mi vida que discerní sobre algo. Cuando era un muchachito, que tengo mucha memoria, eso es cruel tener tanta memoria, murió el abuelo de unos primos míos, y en la casa donde fui adoptado, mi familia estaba entonces en un campo de concentración, pero ya a mí me tenían en Cienfuegos viviendo. Y no sé si no tenían con quién dejarme o qué, algo que me extraña, porque todos los vecinos querían tenerme siempre en sus brazos, sobre todo las muchachas del barrio, que eran preciosas y maravillosas. Pero no sé, la casualidad o lo que fuera, me llevaron al mortorio, creo que es como se dice, o velorio, de este abuelo de unos primos míos, e incluso me dejaron verlo. No me pusieron frenos, mi familia nunca reparó en ese tipo de frenos para mí. Fue la primera vez que vi un crucifijo. Me llamó mucho la atención ver a aquel señor ahí en una cruz todo martirizado, y qué bueno que luego supiera que ese era el Dios. No podía ya entender me preocupaba aquello, ¿no? Siendo un niñito, de ver allí a
al Cristo. Y luego en casas que entraba, que lo veía con una corona de espinas en la cabeza, en cuadros, también me preocupaba eso, ¿no? Y otras en el corazón mismo, una corona de espinas en el corazón. No creo que ese sea el Dios que deseamos, ¿no? Al regreso hacia la ciudad, porque esto fue en un pueblo que está a 30 kilómetros de la ciudad, volví loca a mi tía, haciéndole preguntas, ¿cuándo volvemos a ver a Miguelito? No, ya no lo vas a ver más porque se murió, y ahora qué pasa, ¿no? Que va al cielo, que esto, que lo otro, todo el tiempo volviendo loca a mi tía con el tema de la muerte, que cómo podía una persona morir, dejar de pensar, ¿no? Porque eso es inconcebible. Creo que esto que estoy hablando, pues todos debimos haber pasado por estas preguntas algunas que otras veces. Poco después sale la familia del campo de concentración y acto seguido mi madre, que salió enferma del campo de concentración, cae en cama para morir, ¿no? En la casa de la ciudad, llega un hermano mío en una camioneta que tenía a buscar una cama que mi tía consiguió que la prestaran, que era para mi mamá, una cama que los guajiros decían cama foble. Entonces también vi en la camioneta, era muy intruso, me gustaba verlo todo, vi la cama, y la cama pues bueno, tenía una manigueta como esta, que era para subirla y bajar. Vi la manigueta esa allí. Repito que yo estaba adoptado ya en esta casa, sabía que la cama era para mi mamá, ya en este momento tenía yo 6 años por ahí. Entonces pasan unos días, concretamente 12 días pasaron, y el 10 de abril me levantan y me dicen, hoy no vas a la escuela. No recuerdo si había escuela o no, pero me levantan, era un día distinto, ¿no? A todos, no recuerdo si había escuela aquel día. Y cuando estoy desayunando, eran tiempos que todavía en Cuba había para desayunar, mi favorito, pan con mantequilla y café con leche o con chocolate. Aquel día fue con chocolate, un chocolate que le llamaban Pionero, que tanto me gustaba, que incluso sigo buscando a ver si encuentro algo parecido y nunca lo he encontrado. Y entonces cuando estoy desayunando, mojando el pan, miro hacia la ventana del patio, hacia la puerta del patio que me quedaba frente, y veo que de la puerta se salía la misma manivela aquella, o manigueta, no sé cómo se le llama esto, que se veía por un ladito de la puerta, así, que era de la cama que yo había visto que mi hermano había llevado para ese pueblo donde estaba mi mamá. Y entonces fue la primera vez en mi vida que recuerdo que sobre algo discerní. Y fue que pensé, que dije, mamá o se curó o se murió, igual que el abuelo de mis primos. Es decir, que para un niño no está mal el pensar o en una cosa o en la otra. Y el hecho de que pensara que se había curado, pues demuestra que no soy tan pesimista. Aunque un pesimista es un optimista con experiencia. Y se ha dicho de paso, la personita que me ayuda con la edición de videos y que tanto me ayuda, sin la cual esto sería imposible. Para mí es muy complicado, entre tantos frentes que tengo abiertos en la vida como tal, en la lucha por la vida, él también ponerme a hacer estas cosas, porque prefiero que lo haga alguien y supervisarlo, ¿no? Y ahí entramos en nuestros debates a veces, consejos, y esta persona es muy espiritual. Todo lo ve desde esa óptica. Por eso
también estamos tan contentos juntos en esta labor, donde pocas veces discrepamos, casi siempre no por lo que cuento de la historia, sino a veces por cómo lo cuento. En cierto momento que estábamos hablando de estos temas, fue quien me enseñó de la vía húmeda. Es algo que es difícil encontrar explicaciones al respecto, que es algo que te llega como si fuera de la nada, pero que no es de la nada. Entonces a mí me basta un cablecito nada más en muchas cosas, en otras no. Según la tradición hermética, la vía húmeda se asocia en la alquimia con la transformación espiritual. El elemento clave es el agua, que representa la pureza y transformación, y la luz, que simboliza la iluminación. Quien tenga su sol en signo de agua, elige la vía húmeda como vía de iniciación. Este camino implica un proceso de purificación interna, donde el practicante debe elevar su alma a través de la introspección y la conexión emocional. La vía húmeda se caracteriza por un enfoque más intuitivo y emocional de la vida. Psicológicamente, es penetrar en un viaje profundo en el que se sumerge la conciencia en abismos emocionales y afectivos. Si ocurre la disolución del ego, surge la sabiduría y la conexión del alma con los mundos sutiles. El individuo experimenta revelaciones, sueños premonitorios y reveladores, y una aguda intuición le guiará hacia el propio autoconocimiento. Su óptica espiritual, que a veces se puede tildar de esotérica, pues le lleva a decirme incluso cosas que desconozco completamente, en las cuales, pues repito, que tantas veces no creo, porque no, la creencia que yo tengo, he comprobado que otra gente la tiene, ¿no? Pero no formamos ni una secta, ni una religión, ni nada de eso. Simplemente se trata de buscar el bien de los demás de la forma en que uno pueda, y esa es una de las razones por las cuales comparezco ante una cámara y quisiera, ya le digo, yo que odiaba tanto las cámaras, que las despreciaba, hoy quisiera pues estar todo el día haciendo manualidades y cosas delante de la cámara, cocinando, cultivando la tierra, para dar la mejor idea de cómo hacer las cosas, y más cuando me estoy dirigiendo a un pueblo cuya parte que más me importa es la que está dentro asfixiada, y sé bien que son como niños que los han llevado a una eterna infancia, que la vivimos todos los cubanos. Eso es para todos los cubanos, no solo para los que están dentro. Lo que pasa es que para los de dentro es peor, y encima no lo pueden ver, no se lo creen. Entonces, bueno, hoy en día los medios de comunicación o de incomunicación ofrecen muchos detalles. La historia como tal, la que dan en las escuelas, y luego a veces hay artículos de personas que no son ni conocidos, de los cuales uno ve un hecho por aquí, otro por acá. Ahí es donde veo que hay algo que no encaja, y entonces intento hacerlo encajar. Esa es mi labor, como cuando de pronto vi lo ocurrido en el Moncada, y que sea una fiesta que se hace cada 26 de julio, que ese día sea el cumpleaños de la CIA y del FBI. Yo dije, aquí esto no me cuadra, y que estaban esperando a Batista, porque por eso el primero gritó, abran, que viene general. Al leer eso, dije, aquí está la broma, que es la conexión, es la primera luz que me llega sobre la conexión de Fidel con Batista. Y bueno, uno se puede guiar por algunos libros en dependencia de quien sea el autor, porque hay autores que cobran, la mayoría de los autores cobran por defender a determinados elementos. Eso pueden darlo por seguro, que las familias no quieren que haya basura sobre su sangre, y entonces pues
se dedican a eso, a buscar escritores, sobre todo escritores, para que reparen al familiar, como es el caso de Batista. Por ejemplo, en mi libro, este libro que hay aquí, La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA, el libro está lleno de evidencias, son 600 páginas, casi nadie que lo haya leído se me haya tirado el cuello. Sin embargo, se han tirado el cuello gente que no lo han leído, simplemente porque suponen que es imposible lo que aquí se narra, ¿no? Y entonces todo está para que cada uno saque sus propias conclusiones. Aquí hay unas palabras de Servando González, que voy a intentar leerlas, me da mucho trabajo leer en voz alta, que me invitaron a mí a buscar cables perdidos de la historia. Dice, una de las características más interesantes del trabajo de inteligencia y espionaje es que algunas veces una información aparentemente irrelevante sirve para unir una multitud de hechos que ofrecen un todo coherente. De hecho, todo trabajo de investigación criminal se reduce a tratar de hallar una conexión, un nexo entre el crimen y el criminal. Algunos oficiales de inteligencia consideran que si uno logra hallar ese nexo, puede reescribir la historia desde un punto de vista muy diferente al que se acepta comúnmente. Estas son palabras de Servando González, quien me inspiró mucho cuando estaba escribiendo este libro. Fue que leí esas palabras y aquello para mí fue maravilloso. Incluso él es el que narra de que en el Moncada le estaban preparando un atentado a Batista. Él no crea esta conexión entre Fidel y Batista, y entonces a partir de ahí fue que dije, bueno, esto es lo mío. Y así es la historia, así es lo que entendemos por historia. A partir de ese momento me he dedicado a buscar muchos cables sueltos para empatarlos, cosas que a veces se empatan sobre los siglos, o que sobre los siglos uno le encuentra la conexión que merecen. Y también es verdad que a eso dedico mucho tiempo. Esto es un trabajo muy solitario, vivo alejado de todo el mundo, lo cual me alegro porque, y lamento no haberme percatado de eso desde hace mucho rato. Yo no creo en la historia, algo de lo cual me he percatado. Además, en estos días quiero hacer un video brutal sobre ese tema. Yo no creo en la historia porque la historia, lógicamente, la lees es porque la escribieron escritores. Y los escritores no están en medio de una guerra, en medio de una balacera, en medio de la nieve, tomando nota. De hecho, no creo en las guerras del pasado como tal, como se ven en las pinturas. No puedo creerlas porque es imposible. A eso quiero dedicarle un rato, un día de esto. Nos llenan de mentiras. ¿Cómo termina una contienda? Pues bueno, ya después pues se encargan los vencedores de llamar al escritor de turno que va a encargarse de narrar los hechos tal y como ellos se lo cuentan. Y luego en la escuela nos los van metiendo en la cabeza desde niños y los vamos aceptando. Y esto vale para cualquier tipo de historia. Para mí la historia solamente me ha servido en lo sucesivo para utilizar fechas y también la verdad incompleta. Eso te la dejan hacia un punto determinado y luego dentro de esas verdades a veces no son verdades. Hay mentiras y todo, casi todo es mentira. La gente que es honesta en estos temas son gente muy solitaria, muy independiente, no están metidos dentro de una agencia escuchando dictados. Para esto se utilizan mucho a los masones, la masonería, que reitero siempre que son cosas distintas las que lavan la cara a los malos y los malos. Pero desgraciadamente ocurre lo mismo que con la historia, que los buenos siguen creyendo que la masonería es buena. Es buena la de los buenos, pero la de los malos es la que ha manipulado todo este mundo. Vivimos en un mundo revuelto, todo se revuelve a partir desde los Estados Unidos y casi todos los presidentes han sido masones y nadie se pregunta por qué, si la actividad política cada vez nos mete más en el basurero,
seguimos confiando en ellos? Esa es una pregunta que se debe responder cada uno. Me decía un amigo que se llama Julio que hay que repetir mucho estas cosas para que se meta en la cabeza de la gente que 12 no pueden derrotar a 70.000, por poner un ejemplo. Que 12 no pueden contra decenas de soldados, con aviones, con tanques, con infantería. Eso es imposible. Entonces hay que buscar dónde está esa conexión, ¿no? Y la conexión es que esa situación estaba dirigida por Batista desde Colombia para que Fidel, para que sus tropas pudieran avanzar y apoderarse de Cuba. Todo esto responde a un proyecto mundial y Cuba es la meca de todos los ensayos. Entonces me he dado cuenta también de eso. Y entonces, analizando la historia de Cuba, de la cual desde niño soy un fanático, cuando yo era un pequeñito de primaria, de tercero o cuarto grado, ya yo me estaba empapado con todo lo que llaman historia de Cuba, porque era un fanático de eso, me encantaba. Y los maestros me apreciaban por eso, aunque algunos, pues bueno, se los ponía un poco complicado, pues me sabía de memoria todo. Y me ponían a dar clases a los niños de sexto, de quinto, me llevaban ahí a dar clases de la historia y muy emocionado lo hacía porque me encantaba y creía en todo eso. Eso fue muy determinante en muchas confusiones que tuve que no guardaban relación con lo que escuchaba en casa sobre el desastre de mi propia familia. Pero uno con esa edad de niño, uno no puede creer en la maldad, uno no puede creer que es manipulado, y luego cuando pasan los años es muy difícil sacarse de la cabeza eso, es decir, entender que verdaderamente hemos sido manipulados. Y toda la historia de Cuba, si uno la analiza bien, está llena de acontecimientos, de sucesos, como me decía este amigo en un comentario que hizo, que me lo grabé con fuego en el pecho, que está llena de sucesos ilógicos. Entonces uno tiene que buscarle la lógica. Y bueno, tal vez ustedes no tengan tiempo, bueno, por el momento me tienen a mí aquí, tienen a historiadores como Jorge Guerra, a quien considero un verdadero historiador que no se guía por lo que le contaron, sino por lo que busca. Esto entra en las sociedades secretas. El número 33 para ellos es muy importante. Y en el año 33 fue que comenzó la verdadera revolución de Cuba, que la comenzó Batista. Y cuando Fidel tenía 33 años, nos los pone en el poder, que es la edad de Cristo. Y venía de hacernos el cuento de que con 12 hombres, estaba hablando de los apóstoles, con barba, todo eso está planificado. Fidel fue un actor. Y entonces uno pues tiene que buscarle esas vueltas para discernir sobre este tema. Y de verdad que no es una tarea fácil. Ustedes no se imaginan todo el reguero de papeles que tengo, todos los posibles videos que tengo anotados. Quiero hacer un video de esto, de lo otro, pero no hay tiempo. No tengo la suerte que tienen los que reciben ayuda del gobierno de los Estados Unidos para entretener a los cubanos. Bueno, en este caso dicen que le han retirado las ayudas. No me creo eso. Por otro lado se las tendrán que dar porque el gobierno de los Estados Unidos tiene planes muy contundentes con Cuba y no los van a dejar de seguir echando fuera paulatinamente. Entonces será siempre muy difícil. De hecho, soy consciente que no voy a conseguir tratar de sacar de la cabeza de todo cubano un trabajo de inteligencia que ha sido perfecto. Y curiosamente, cuando lo miramos con odio, nos estancamos. Lo bueno es verlo como algo apasionante, como algo curioso. Es decir, oye, me jodieron, ahora voy a ver yo cómo los jodo a ellos. Pero no puedes contar con la masa. La masa está contaminada. La masa, familia y todo, ahí todo el mundo está con el cerebro contaminado y cada uno con objetivos diferentes. Lo digo porque en el exilio con gente muy próxima a mí, pues soñé con planes y todo eso, y eso es imposible. El cubano, al haberlo criado en amontonamientos, pues la reacción es lo contrario, es decir, fuera no quieren
pertenecer a ningún montón. Y para mí, hablaba de la guerra. Todas las guerras han sido una mentira, excepto a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Saben por qué? Porque ya había con qué firmar y movilizar periodistas, incluso obligados, ¿no? Reporteros de guerra. Ya ahí la cosa es distinta. Pero ¿qué ocurre? Que todos los bandos eran pagados por un mismo bolsillo. Es decir, que un mismo bolsillo lleno de viejos metidos en oficinas están echando a pelear a bandos de jóvenes que entre ellos jamás en la vida se han ofendido para que se maten en la guerra. Es como un juego de ajedrez de todos estos psicópatas. Entonces, a partir de ahí, las guerras sí son ciertas, es decir, ciertas en el concepto como tal de matar uno al otro y de matarse, pero aún así dirigidas por ellos, como la de Cuba entre Fidel y Batista. Entonces, ahí es donde está la cuestión de discernir sobre estas cosas para verlas y buscarle las cuatro patas al gato para poder explicarlas. Casi todo lo que ustedes vean es fabricado. Y repito, quitarle de la cabeza a alguien una idea es muy difícil. Usted le pone las fotos de Batista, que es un colombiano puro, le pone a Batista hablando para que oigan el acento, y aún así hay quien te dice que es mentira. Y ya además está decir pues las cosas de Fidel, que la gente, no todo el mundo acepta que fue verdaderamente un actor, un gran actor, aparte de psicópata, asesino y todo lo que le queramos colgar. Decía este amigo que todo sale a la luz en su tiempo y que todo encaja como el machete en la vaina. Y yo agradezco mucho comentarios como esos, y cuando los escucho siento que no soy el único, que hay gente que se dedica también a sopesar las cosas, a discernir. Y claro, reitero, hay gente que no puede porque nos han metido en un lío en este mundo, en esto que llaman capitalismo y en lo que llaman comunismo. Nos han metido en tales líos que no podemos pensar en otra cosa que en sobrevivir. Sobrevivir con dinero, es decir, corriendo detrás del dinero para sobrevivir. Que nos creemos que eso es vivir mejor, pero no puedes bajar la guardia. Entonces la mayoría de la gente pues existe en eso, como si la vida no se fuera a acabar nunca. Y no pueden ver lo que es la verdadera libertad. Y este servidor vio la verdadera libertad en varios puntos de su vida y no sabía que aquello era la libertad. Porque de haberlo sabido, pues seguramente me hubiera quedado allí, aunque siempre hice atisbos a un regreso, que nunca ocurrió por razones determinadas y porque me he dedicado pues desde hace mucho tiempo a buscar las verdades, a veces cogiendo aviones para ir a verlas de cerca. Y ha sido un proceso bastante caro y de verdad que reporta también bastantes miedos. Y también aislarse, en mi caso aislarme a pensar un poco, ha sido positivo, porque cuando uno está amontonado no es positivo, porque entonces está uno pensando lo mismo que un montón de nada. Y la verdad, cuando te metes en estos líos, pocas conversaciones te agradan si no tienen que ver con estas cosas, de verdad. Y por eso es lo que repito, vuelvo a los libros, a los artículos, todo está disperso por internet. Y luego en la vida como tal, la vida mía ha sido larga, lo repito, larga, he sido un travieso del carajo, me he metido en todas partes, he estado a punto, he estado muerto ya una vez 20 segundos, pero aparte he estado a punto de que me maten unas cuantas veces. Y todas estas cosas, por ejemplo, no las puedo hablar con mis amigos, porque con mis amigos trato de hablar solamente aquellas cosas que den risa. Porque estas cosas son demasiado serias y en primer lugar no creo que las crean todas tampoco, ¿no? Me gusta buscar en la documentación, hay documentos por ahí expuestos interesantísimos de gente que es anónima, que nadie los conoce, y videos también. Entonces a mí me gusta buscar la parte esa que conecta con lo que verdaderamente nos fastidia. A veces incluso eso se le escapa a los mismos que cobran
por mentir. Ahora mismo hay un político cubano de moda que en las entrevistas se mete goles por todas partes. Y esas son las cosas que a mí me gustan y lo siento porque pierdo tiempo, pero ahí es donde está, como diría, la fuente, el manantial de las verdades que trato de conectar. Eso sin un punto de partida, todo hecho histórico y sin un análisis y sin conexiones, todo hecho histórico queda en el aire. Por ahí tengo una frase que decía algo así que sería como un techo sin casa o una base sin tierra, porque muchos de estos acontecimientos comienzan antes del nacimiento mismo de los protagonistas. A mí me encanta el cubano alardoso, esto que matan 70 tigres y 700 leones. Esos tipos a mí me encanta escucharlos, ¿no? Que desgraciadamente en el exilio te encuentras muy pocos así. En Miami sí, pero acá no. Acá la gente se pone serio, adquiere una personalidad del carajo y no tiran por ahí. Es decir, incluso muchos ocultan lo que verdaderamente fueron. Pero en Cuba a mí me encantaba eso, los tipos esos del barrio que hablaban basura. Desde niñito me encantaba escucharlos y se me da un poco imitarlos. Además es algo que me encanta. Pero aquí, bueno, no es el caso. A veces se me sale algo porque es inevitable, ¿no? Pero no con la constancia con que lo hago cuando me veo con amigos que me convierto en el niño que soy. Y luego sé bien que hay 14 millones de personas que quisieran dar con estas cosas que yo hago. Pues de los que hablan castellano, soy malo sacando cuentas, pero un día me puse a sacar la cuenta y creo que es esa por ahí. La gente que quisiera dar con esto, que es el 2%, que sería más o menos el 2% de la gente que habla el idioma español, que quisieran saber de estas cosas que aquí se tratan. Sin embargo, pues como pueden ver, no hay esa suerte, ¿no? Ni para mí ni para ellos, porque para entender el desastre de la humanidad, por desgracia, hay que entender el de Cuba, porque Cuba es el centro del desastre. Cuba es la meca de los experimentos. Todo experimento de basura que le vayan a poner a un país, ya ese pasó por Cuba o está pasando. Eso sí, he pasado por muchas experiencias. Este servidor ha dormido en más de 5.000 camas. He rodado mucho por el mundo. Camas, ambulancia, carro, la copa de los árboles, en muchos lugares he dormido. Y en cada sitio de eso he tenido experiencia. Al decir esto, no quiero que piensen que ha sido directamente por temas de amores o de relaciones íntimas, aunque no se puede descontar eso, pero forma parte de un globo muy importante, producto de todos los cambiazos que he tenido que meter en mi vida, cambiazos a los cuales muchas veces una fuerza que no he podido controlar me ha llevado partiendo de una situación que se crea que me ha hecho saltar a otro sitio. Y eso me ha creado una experiencia importante para muchas cosas, que incluso cuando he estado en esos momentos no he valorado lo que estoy aprendiendo. No lo he criticado, ni me he quejado, ni nada. Pero luego, cuando reflexiono en la frialdad, pues a esas cosas es que le saco el partido que merecen. Se ha dicho de paso, esas cosas son las que me han hecho escritor, las que me han hecho hacer tantos libros, más los que tengo, que no he publicado, y sabiendo que no me va a alcanzar el tiempo que me queda de vida para poder publicarlos, todos los que tengo en las gavetas y los que están en las gavetas de la cabeza. Ha sido mucho lo vivido, ha sido mucho, una vida muy intensa, durísima muchas veces y preciosa otras veces, pero en todas las partes algo he aprendido. A veces he pensado que las partes preciosas han sido como vacaciones que Dios me ha dado para después
mandarme de cabeza contra cosas que he visto increíbles, que de verdad que ya quisiera que me dejara tranquilo, porque es durísimo salir al camino y ya no cuento con ese vigor que portaba antes para enfrentarme a cualquier tipo de situación. Ya me he convertido en un tipo más sereno, aunque dentro me puedo revolver mucho, porque el temperamento sanguíneo a eso invita. Y ya le digo, hay muchas experiencias, esto no es que uno sea vidente, repito que nunca he visto muertos, ni ando con esas cosas, no practico ninguna religión, tengo mi creencia muy profunda, que hasta sonrisa me da. Creo que la forma de practicarla es haciendo esto que hago, que sé que es infalible, sé que mi labor, podré meter una pata con algo, pero vivimos en un mundo engañado, toda la historia que nos han contado es mentira, la historia solamente sirve para fechas y nombres, y a veces, porque incluso hay nombres que parecen muertos y siguen vivos, y otros que con ellos se hizo otras cosas antes de matarlo, y por eso lo que me cuadra más de la historia son las fechas, porque nos han hecho creer hasta que las pinturas, cuando no había cámara fotográfica, que las pinturas de Cristóbal Colón, de Napoleón, que son verdades, y no nos invita nada a pensar, a reflexionar sobre eso mirando una pintura, y creemos que son fotografías, fotos, y esas cosas pues este servidor le dedica su tiempo, y más o menos sobre eso pues un poco irá ese video que ya largaré dentro de unos días, que estoy desesperado por hacerlo, pero sé que anteriormente tengo que hacer otras para ir de lo simple a lo profundo, y uno ya que abarque casi todo el material que tengo sobre la ley del mar, para explicar el mal en el cual estamos metidos los humanos. Y eso, nunca he visto visiones, sí a veces siento que he escuchado, pero lo que más escucho es una voz interior que me pone a reflexionar sobre ciertos puntos. Gracias a eso pues están aquí los amigos para ver, porque no todo el mundo tiene tiempo para esas cosas, ni todo el mundo lo saca de donde no lo hay. Es decir, por eso comprendo, y luego que estamos preparados para la mentira, para estar dentro de la ley marina, y si no nos engañan, pues todo el mundo se iría y se le fastidiaría el negocio a las élites, a los amos del planeta. Entonces, mis amigos, ya los dejo con esta conversación que ha sido un poquito para conocernos, para que sepan de dónde salen las cosas, más o menos. Pues he sido muy superficial, sinceramente, pero creo que con esto baste para aquellos con los cuales me entiendo, que son los que me preocupan más, aquellos a los cuales ellos le van a decir que también se pudieran entender conmigo, para dejar como una base de lo que viene en lo sucesivo, durante, creo, no sé, 5 o 6 videos, que ojalá y fueran en 4 días, pero no puede ser en 4 días por cuestiones de tiempo. Así que un abrazo y muchas gracias.